El título de la clase de hoy es Cambios de estado, transformaciones físicas de materiales puros. Y como comenté en la clase pasada, lo que vamos a hacer ahora es responder a qué sucede cuando alguna de las condiciones de estabilidad que calculamos la clase pasada no se cumple. Entonces vamos a considerar un sistema cerrado de un componente y solo trabajo PV. Después quedará para más adelante analizar otras situaciones, pero en la clase de hoy vamos a considerar esto. Y bueno, nosotros ya sabemos que existen las superficies fundamentales, en cantidades por mol también, por el teorema de Euler, son funciones, por ejemplo, la U de SB es una superficie fundamental. También sabemos de dónde salen de las leyes de la termodinámica, desigualdad de Clausius, primera ley de la termodinámica. Sabemos que en el equilibrio, por eso que U es a S y B constante es mínima, y que por esa razón, como es mínima, la curvatura frente a apartamientos del equilibrio debe ser mayor que cero, y eso se cumple siempre y cuando la curvatura de la superficie de estado de equilibrio es mayor que cero. Entonces necesitamos condiciones suficientes como para que esto se cumpla, ¿no? La curvatura de la superficie de equilibrio en todas las direcciones posibles marcadas por S y B, en este caso porque es un sistema de un componente, debe ser mayor que cero. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones suficientes? Bueno, vimos que debía suceder que USS es mayor que cero y FBB es mayor que cero, eso es un conjunto, o otro conjunto también de condiciones que garantizan que el sistema sea estable, ¿no? Porque diferencial segunda de U garantiza que sea mínimo y eso significa que el sistema es estable, porque un apartamiento del equilibrio me genera un diferencial de U negativo, si es un mínimo, y como como estos diferenciales de U son negativos, me lo vuelven a acercar al equilibrio, al sistema, ¿no? Hasta el valor mínimo. Es decir, si aparto el sistema del equilibrio, como U es un mínimo de todo, va a aumentar. Y luego, en general, enseguida, las fuerzas de la naturaleza disparan cosas tales que hagan que el diferencial de U disminuya hasta volver al mínimo. Por eso se dice que es una condición de estabilidad. Entonces, el otro conjunto de condiciones es VB mayor que 0 y HSS mayor que 0, ¿no? Si se cumple el uno se cumple el otro, porque si se cumple uno el sistema es estable y entonces el otro tiene que valer. Vimos que USS mayor que 0 significa que se ve, el calor específico a volumen constante es mayor que 0, y FBB mayor que 0 significa que el coeficiente de compresividad isotérmico es mayor que 0, o sea, cada vez que comprimo un gas reduce su volumen, en este caso a temperatura constante. Luego VB mayor que 0 significa coeficiente de compresividad isentrópico, ¿no? También si comprimo un gas se reduce su volumen, pero en este caso a entropía constante. Y HSS mayor que 0 significa que el calor específico, capacidad calorífica a presión constante es mayor que 0. Bueno, estas condiciones, entonces la pregunta es ¿qué sucede si alguna de estas condiciones de estabilidad no se cumple? Bueno, analicemos el primer caso, un caso en que vamos a mirar la curva de UDS a volumen constante, ¿no? Y vamos a ver la posibilidad de que el equilibrio térmico no se cumpla, o sea, haya una inestabilidad en la dirección de S. Hay problema con el equilibrio térmico. Problema de estabilidad con el equilibrio térmico. Entonces, esto es AB constante. Acá tengo una curva típica en la que no se cumple la condición de estabilidad. No observamos que, tenemos una U, la U por mol, en función de la S por mol, AB constante. Y vemos que hay una zona
esta zona de curvatura negativa, USS menor que 0, donde la condición de estabilidad no se cumple, ¿no? Esto sucede entre estos dos puntos de inflexión que marcan un cambio de curvatura. Fuera de esos puntos de inflexión la curvatura es positiva, ¿no? Acá es positiva, USS mayor que 0, y acá es positiva también. Entonces, si una dada entropía, yo tengo mi sistema y en mi sistema se da que tiene una entropía por mol, en total el sistema S', bueno, justo va a caer en la zona de inestabilidad, ¿no? Va a caer en esta zona. Entonces el sistema, resalto, lo dije la clase que viene, pero esta curva describe, la clase pasada digo, esta curva y estas condiciones son para un sistema homogéneo, ¿no? Estamos analizando las condiciones de estabilidad de un sistema homogéneo. Esta curva describe el comportamiento de un sistema homogéneo, ¿no? Es algo que puede ser obtenida a partir de hipótesis fenomenológicas o a partir de un análisis teórico. Después se toman los valores medios y se obtiene una curva de esta. O sea, es una curva, generalmente se obtiene seguramente desde un análisis teórico donde hay hipótesis para llevar a esa curva. Bueno, y surge esto, y entonces hay estas situaciones de comportamiento raro, porque me está diciendo que CB es menor que 0. O sea, si yo le entrego calor a un sistema, reduce su temperatura, ¿no? O si le saco calor, aumenta su temperatura. Entonces, es una situación rara. Esta curva no me está describiendo algo bueno, ¿no? La pendiente de la curva es toda positiva, pero acá la curvatura se comporta mal. Entonces, en esa zona donde se comporta mal, el sistema no puede existir en forma homogénea, porque es inestable, y entonces evoluciona a lo que puede, y lo que puede es sistemas heterogéneos. O sea, son inhomogéneos no, porque no hay ningún campo que justifique, asumimos que no hay ningún campo que justifique inhomogeneidad alguna, ninguna fuerza externa que afecta a todas las partículas como la gravedad y esas cosas. Así que inhomogéneo no, va a ser heterogéneo, ¿no? Pero si es un sistema heterogéneo, bueno, tendrán que ser más de uno, porque uno es descrito por la curva. Tendrá que ser más de uno, o sea, un sistema de coexistencia de fases, ¿no? Donde cada fase es homogénea en sí misma y tiene que caer, su descripción tiene que caer sobre la curva, ¿no? Si las fases tienen determinadas entropías por mol, todas tienen que caer sobre la curva y tienen que caer en las partes estables, que cumplen con la condición de estabilidad. Si no, no pueden existir. Entonces, el sistema va a adoptar fases, que en este caso, por la forma de la curva, son dos. Vamos a ver después, más adelante, cómo sería una curva que acepte consistencia de tres fases. Vamos a asumir que, bueno, sabemos por ahora que adopta fases cuyos puntos tienen que caer en la curva, porque cada fase es homogénea en sí misma y esta curva describe al sistema homogéneo, pero no sabemos cuáles son, y en principio planteamos dos cualquiera, sean esta fase alfa una alfa cualquiera y esta una beta cualquiera. Entonces nosotros podemos probar, ahora lo probamos en la página siguiente, que dadas estas dos fases cualquiera, la U correspondiente a SS' cae sobre la recta que la sube, ¿no? Cae justo sobre la recta, ¿no? Eso no. Cae sobre la recta, y este es el U', y este es el U que corresponde a esta fase, a estas dos fases. ¿Cómo pruebo eso? Bueno, por el teorema de Euler, ¿no? Usando el teorema de Euler, dadas dos fases cualquiera, esto ya lo he usado antes, la clase pasada, ¿no? Dado dos fases cualquiera, alfa C y beta C, puedo escribir U igual a, sería el U alfa total más U beta total, y donde cada U alfa y U beta se puede escribir como el número de moles que hay en la fase alfa C por la densidad de energía de la fase alfa C, más el número de moles que hay en la fase beta C por la densidad de energía que hay de moles en la fase beta C. Entonces, puedo hacer esto
Si divido todo por el número de moles, entonces lo escribo en términos de fracciones molares, X alfa C y X beta C, donde las fracciones molares son el número de moles de la fase alfa C, 1 dividido n, y el otro el número de moles de la fase beta C dividido n, ¿no? Y bueno, por esta definición, como n es igual a n alfa C más n beta C, es claro que 1 es la suma de las dos fracciones molares. Y de acá puedo despejar una de las dos, ¿no? Así. Luego, también puedo escribir cualquier función extensiva de esta misma manera. Lo hago con la entropía, ¿no? Es una propiedad de las funciones extensivas. Y también, bueno, divido todo por el número de moles totales y me queda la entropía por mol igual a, bueno, esta relación, ¿no? Luego, despejando X beta C de esta relación, me queda 1 menos X alfa C, que reemplazo en las ecuaciones anteriores. Reemplazo aquí y reemplazo acá. Al reemplazar, no, reemplacé acá en la de U por mol. Luego saco factor común X alfa C y me queda U alfa C menos U beta C multiplicado por X alfa C, y me queda suelto el 1 por U beta C. O sea, me queda este suelto que lo pongo acá. Luego paso el U beta C restando y divido todo y despejo X alfa C y me queda esto. U menos U beta C sobre U alfa C menos U beta C igual a X alfa C. Y lo mismo hago con la entropía, ¿no? Con la entropía es exactamente lo mismo. Reemplazo el X beta C por este término, saco factor común X alfa C y me queda esto que está acá, y bueno, después despejo el X alfa C y me queda esto. Y eso me lleva a que, como esto es el mismo X alfa C, a que esto que está acá es igual a esto que está acá, ¿no? Lo junto a los dos, se ve que en la página siguiente me lleva a esto. Y esta es la ecuación de la recta que pasa por los puntos de la fase alfa C y beta C, ¿no? Es decir, estos son los puntos de estos puntos negros son puntos de inflexión, no se confundan, ¿no? Los puntos estos que están acá son los de la alfa C y beta C. Entonces, lo que demostré recién es que cualquiera sea la entropía de acá, dado dos fases, alfa C y beta C, el U correspondiente me cae sobre la recta, o sea, sería esto, ¿sí? Luego, ¿cuáles son las fases alfa y beta de equilibrio? Bueno, tienen que ser tales que a una entropía y volumen dado U sea mínima, ¿no? Acá tengo esta densidad de entropía y este volumen dados, entonces la U tiene que ser mínima, y la U mínima me cae justo para las fases alfas que son producto de tal que es la tangente común a la curva, ¿no? Es decir, bueno, acá este es el U' que no lo había marcado hoy, pero esta es una recta que es tangente común a dos puntos sobre la curva que me da el U mínimo posible. No, más abajo no puedo porque no hay no me entra ninguna fase en la curva. Después yo puedo elegir cualquier otra fase de este lado y de este lado, cualquier par de fases que entren dentro de la zona estable. Siempre la recta que une esas dos fases va a estar por encima de esta. O sea que esta es la que me hace la U mínima, ¿no? Por eso esto se llama método de la tangente común a dos puntos, ¿no? Los puntos de tangencia identifican las fases de equilibrio. Entonces, para esta recta, la U'E es la menor energía de todos, así que las fases de equilibrio serán estas y esta, que son los dos puntos de tangencia.
podemos despejar la recta esta de acá. Es decir, lo que hago es pasar multiplicando esto para acá y luego hago una distributiva, ¿no? Esto que está acá lo paso multiplicando, ahí lo meto ahí, hago una distributiva multiplicando por esta S primero y por esta que aparece este término acá y por esta otra y aparece este otro término acá, y esta es la recta general para una fase cualquiera, ¿no? Entonces, como acá hago la pregunta, ¿cuáles son las fases coexistentes en equilibrio? Bueno, son las de la recta tangente común. La U'E es la menor de todas las U posible para fase cualquiera, y entonces esa es. Pero la tangente, como es la línea de la tangente común, tiene una tangente común, tiene la misma tangente la fase. Y la tangente, ahí es la temperatura en esa curva, ¿no? Porque es la derivada de U respecto de S. Entonces, esto me está diciendo que, dos cosas que ya sabemos, que la temperatura de las dos fases son iguales. O sea, las fases son tales que las temperaturas de las dos fases son iguales. ¿Y esto para cualquier combinación de fases? Para cualquier, yo elijo cualquier, es decir, para cualquier combinación de fases, dado una S', la U me cae en la recta que une esos dos puntos. Luego, hay unas fases especiales que son las de equilibrio, que son de todas las combinaciones posibles la que minimiza U. Y la U mínima es la de la recta tangente común. ¿Sí? Entonces, no existe ningún otro estado, ni homogéneo ni heterogéneo, tal que tenga con una U mayor, ¿no? Que esta. Esta es la U menor de todas. No existe algo que tenga menor que U', y por eso esa es la de equilibrio, la de la recta tangente común. Entonces, siendo U'E la U mínima de la recta tangente común a dos puntos, bueno, es algo que ya dije. Entonces, como esto es una U de S, la US, la derivada de U respecto de S, es la temperatura, que va a ser la pendiente de la recta de equilibrio. O sea, en el equilibrio lo que voy a tener es que US alfa igual a US beta, que es lo mismo que decir que T alfa igual a T beta, ¿no? Que la temperatura de las dos fases es la misma. Para las otras, las pendientes son diferentes y las temperaturas son diferentes. Son situaciones fuera del equilibrio, donde la temperatura de una fase es distinta de la otra. Entonces, son temperaturas iguales para las dos fases. Y entonces la recta, esta recta larga, bueno, en realidad sería esta, se convierte en esto, porque esto que está acá, para las fases de equilibrio, es la temperatura, no es la tangente. No, T es igual a esto. Para la recta tangente común, esto es igual a esto. T es igual a U alfa menos U beta sobre S alfa menos S beta. Y entonces la recta me queda así. Y como me queda así, vemos que la ordenada al origen de esa recta, que es esto, es la energía libre de Helmholtz. ¿No? Esta recta vale para las fases de equilibrio, ¿no? Y esto es la energía libre de Helmholtz para la fase de equilibrio, y la pendiente es la temperatura para las fases de equilibrio. Bueno, entonces es la energía libre de Helmholtz de la fase beta la que hallamos, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos despejado, en vez de X beta C, X alfa C, cuando hicimos esto, acá despejé X beta C, podría haber dicho X alfa C y reemplazar el X alfa C acá, no, reemplazar el X beta C, el X alfa C acá, que me queda en términos de X beta, y hago todas las cuentas, y la recta que me queda es la misma recta, pero con ordenada al origen, que es la energía libre de Helmholtz de la fase alfa. Me queda esto. Y estamos describiendo la misma recta. Como estábamos describiendo la misma recta, de acá deducimos que esta energía libre de Helmholtz de la fase alfa es igual a la energía libre de Helmholtz de la fase beta.
para este tipo de situación que nosotros hemos planteado, ¿no? Siempre hemos planteado una U de S donde aparece una inestabilidad en S, pero el volumen permanece constante. Entonces, también podemos llegar a esa conclusión desde otro lado, ¿no? Diciendo que la F, la energía libre de Helmholtz, es una función de T y B, y a T y B constante, porque acá B es constante y es la misma temperatura, las dos fases de equilibrio tienen la misma temperatura, entonces la F debe ser mínima, ¿no? Y como la F es igual, ¿no? Por el teorema de Euler, podemos aplicar el teorema de Euler a la F como hicimos antes, hacemos todo lo mismo que teníamos antes, pero reemplazamos la U por la F, y entonces llegamos a esto, donde, fíjense que acá lo único es F alfa, F beta, son fases evaluadas en las temperaturas T y B, o sea, estos son números, lo único que tengo acá es la concentración de la fase alfa, X alfa. Es la única variable libre, digamos, ¿no? Que me aparta del sistema del equilibrio, y entonces, como F tiene que ser un mínimo, eso significa que a T y B constante, eso significa que la derivada respecto de X alfa debe ser igual a 0. Y eso me da que F alfa es igual a F beta. O sea, si no los convence la primera cuenta, tienen esta otra. Además, hay una tercera opción que es como F depende de T y B, y T y B son las mismas para ambas fases, F alfa también tiene que ser igual a F beta. Digamos que tienen varias situaciones para fundamentar, o varios fundamentos para decir que F alfa es igual a F beta para esta situación en particular, ¿no? Que estamos describiendo. Bueno, después seguimos explotando el teorema de Euler, ¿no? Por el teorema de Euler también lo podemos aplicar al volumen, que permanece constante, también lo podemos escribir así. Luego, si hago como es constante, ¿no? Por ser B constante, yo hago la derivada de esto respecto de X alfa y debe ser igual a 0, y bueno, este planteo que yo me hago, esto porque yo fuerzo al sistema a mantener el volumen constante, significa que también estoy forzando a que el volumen volumen molar de la fase alfa es igual al volumen molar de la fase beta. ¿No? La situación que yo estoy describiendo acá sería una situación donde los volúmenes molares de las dos fases son iguales. Así que esta coexistencia de fase es tal que hay un salto en entropía, eso se ve en el gráfico, ¿no? Porque hay un... A ver, vamos a mostrar el gráfico. Es decir, hay un salto de entropía, S beta menos S alfa es una cantidad finita, y hay un salto en la energía interna U beta menos U alfa. Entonces hay un salto en entropía en las fases y hay un salto en U. Pero no hay salto en el volumen ni salto en la energía libre de Helmholtz. Luego, puesto que P alfa es igual a P beta, ¿no? Las dos presiones son iguales en el equilibrio. El delta HB, es decir, el delta H a B constante, ¿no? Acá es... el delta H es U menos P por B. Pero como los dos volúmenes son iguales y las mismas presiones son iguales, lo que diferencia los H y los U son los mismos, es el término, es como decir H es igual a algo más una constante, U es igual a algo más una constante, y cuando hago el delta H y el delta B entre las dos fases se me cancela la constante, porque la constante no es otra cosa que P por B, P de la fase alfa por B de la fase beta, y P de la fase alfa por B de la fase alfa menos P de la fase beta por B de la fase beta, que son iguales. Y entonces se cancelan, y entonces que tengo que el delta H a volumen constante, que es igual al delta U, que acá es también a volumen constante, que no lo puse explícito porque venía sin ponerlo explícito, está en el gráfico,
es igual, es distinto de 0, ¿no? O sea, el delta H es distinto de 0 junto con 1, porque delta U es distinto de 0, el delta H también. Entonces, para esta descripción que estamos haciendo, ¿no? Luego, el potencial químico mu beta, que es la energía libre de Gibbs por mol, beta es F beta más P por B beta, ¿no? La energía libre de Gibbs es la energía libre de Helmholtz más P por B. Entonces, para la fase beta es esta, para la fase alfa es esta, pero F alfa es igual a F beta y B alfa es igual a B beta, por lo tanto, de acá deduzco también que el potencial químico de la fase alfa es igual al de la fase beta, ¿no? Vemos que es consistente con lo que veníamos averiguando de antes. Bueno, y ahora quiero hablar de las zonas metaestables, un poquito. No, en esta curva vemos que hay dos zonas acá, una entre este punto de la fase beta de equilibrio y el punto de inflexión, y la otra entre este otro punto, que es un punto de inflexión, y la fase alfa de equilibrio. En esta zona la curvatura es positiva y las condiciones de estabilidad se cumplen. Sin embargo, la energía menor es la de dos fases. En este caso, esta situación, aunque no es estable, es decir, cumple condiciones de estabilidad, no es estable del todo porque el sistema siempre elige la U mínima. O sea, uno puede lograr físicamente un estado de acá, pero o de acá, de esta zona, homogéneo, pero cualquier perturbación lo saca y me lo devuelve a la zona, me lo manda a la zona de dos fases. Porque es un estado que cumple condiciones de estabilidad, pero no es el de U mínima, no es el estable. Por eso se dice que es metaestable. Estas curvas así acá son accesibles experimentalmente, esta no. Esta aparece en la teoría, pero nunca vamos a observar en una situación así una U homogénea. Es decir, este punto no lo vamos a observar nunca experimentalmente. Este sí. Acá es cuando se habla de, por ejemplo, en este caso es... fíjense que cuando yo, para esta curva, la pendiente de la temperatura es más grande que la de la fase de equilibrio, entonces es sobrecalentado. El estado de la fase es sobrecalentada, se habla de líquido sobrecalentado o de gas sobrecalentado, sobreenfriado. No, en este caso es al revés, es sobreenfriado, porque la pendiente baja, es decir, esta pendiente de la fase es más alta que en el estado metaestable, entonces es un gas, sería sobreenfriado, ¿no? Cuando se habla de situaciones así, estamos hablando de estados metaestables, que duran poco, digamos, es decir, cualquier perturbación me lo saca de ahí. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, me salí de acá, es tomar la derivada US, que es la temperatura, y graficar la temperatura en función de la entropía, ¿no? Acá tenemos esta zona con curvatura positiva, esta zona con curvatura negativa y esta vuelta con curvatura positiva. Entonces la pendiente de US, o sea, la pendiente de la temperatura en esta zona va a ser positiva. Acá va a ser negativa la pendiente, porque la curvatura es negativa, ¿no? Tengo la curvatura es USS y estoy mirando US. Entonces la pendiente USS va a ser negativa. La US va a ser siempre positiva porque en esta curva la pendiente es siempre positiva y porque es la temperatura, y acá la curvatura acá es negativa y acá vuelve a ser positiva, y entonces la pendiente es positiva de nuevo. Entonces esto me da un gráfico de US, o sea, de temperatura, de esta forma, ¿no? Yo grafico... No, acá tengo el US, la pendiente de la curva, que es la temperatura en términos de S, y tengo AB constante, ¿no? Tengo esta zona, que es la zona de USS, es decir, la pendiente en esta curva es USS, ¿no? USS positiva, acá es US negativa, hasta el punto de inflexión, del punto de inflexión al punto de inflexión en la otra curva,
y esta es otra vez USS positiva, ¿no? Vemos que hay una línea que marca la temperatura de equilibrio, esta línea que me marca la temperatura de equilibrio y que me identifica las fases alfa y la beta. Bueno, voy a dar vuelta a esta curva, la giro para ponerla como S en función de t. Me queda como una especie de S, de letra S, donde tengo, bueno, las mismas cosas pero con el gráfico girado, ¿no? Una S de t, AB constante, y esta sería la temperatura de equilibrio, que me identifica las fases alfa y la beta. Ese diferencial de t en esta curva es el diferencial de F a volumen constante, a este volumen constante. ¿Sí? Bueno, en realidad es menos el diferencial de F a volumen constante, ¿no? En realidad el área bajo la curva sería una integral, entre la fase alfa y beta, sería una integral de ese diferencial de t, menos eso sería el cambio de energía libre de Helmholtz entre la fase alfa y la beta. O sea que si hacemos la integral entre alfa y beta de menos S diferencial de t en esta curva, eso me da el delta F entre, este volumen, que es el mismo volumen para la fase alfa y la beta, pero también las temperaturas son iguales, o sea, la temperatura de la fase beta es igual a la de la fase alfa también, entonces entre las mismas temperaturas, o sea, tengo F beta evaluado entre E y B menos F alfa evaluado entre E y B, que es lo mismo. Sabemos que son iguales, que también esta diferencia es igual a la diferencia de potencial químico, que es igual a 0, todo esto es igual a 0, entonces estamos diciendo que las leyes de la termodinámica me dicen que esta integral de acá hasta acá es igual a 0. Si interpretamos esta integral, fíjense que de acá hasta acá es el negativo bajo toda esta área, ¿no? Si integro de acá hasta acá, el negativo bajo toda esta área. Si integro de acá hasta acá, es el positivo bajo esta curva, no bajo esta área, ¿no? Es el área positiva, vamos a empezar de nuevo. Si integro de acá hasta acá, este es el área negativa bajo esta curva. Es negativa porque voy para atrás, ¿no? Si integro de acá hasta acá, es el área positiva bajo esta curva. La suma de las dos áreas me da el área negativa, que es esta. Luego, si integro de acá hasta acá, es el área positiva bajo esta curva, de acá hasta acá, y de acá hasta acá es el área negativa bajo esta curva. Si sumo las dos áreas, me da el área positiva, esta área positiva. Eso significa que esta área negativa más esta área positiva me debe dar 0, y eso significa que esta área es igual a esta área. Es una ley de las áreas, que en este gráfico lo mismo que decir que esta área de acá hasta acá es lo mismo que esta otra área. Entonces, es una ley de las áreas que me permite identificar la temperatura de equilibrio. Yo voy variando la temperatura hasta que esta área coincide con esta área, y esa es la de equilibrio. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre metastable e inestable? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre inestable y que inestable? Es decir, cumple la condición de estabilidad, pero no corresponde a la mínima energía. Es decir, no es la estable, digamos. Ese es el metastable. Ese es el metastable, es eso. Cumple la condición de estabilidad. El inestable no cumple las condiciones de estabilidad. Que vos yo te entendí mal. Entre metastable e inestable. Sí. Claro, el inestable no cumple la condición de estabilidad, y el metastable sí la cumple. Okay. Yo creí que me preguntabas cuál era la diferencia entre estable y metastable. Claro. Así que la primera vez te contesté a esa pregunta. Perfecto. Claro, que se cumple el teórico, pero no experimental, porque no es la menor energía. Claro, no es la menor energía. Bueno, entonces veamos otro caso. Vamos a ver 4 casos que se tratan de manera similar. El cuarto les va a parecer aburrido, pero mejor que les parezca aburrido y que lo entiendan que no lo entiendan. Entonces, el otro caso es ver UdB a entropía constante.
No, la curva, acá la pendiente es negativa porque la pendiente de U con B es menos la presión. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos una U en función de B, a entropía constante, la pendiente es menos la presión y tenemos una zona con curvatura negativa entre estos dos puntos de inflexión, donde el sistema homogéneo no cumple con la condición de estabilidad. No, esta curva describe un sistema homogéneo. Luego tenemos estas otras zonas de curvatura positiva donde sí cumple con la condición de estabilidad. VB es mayor que C. Entonces, si mi sistema tiene un volumen B' tal que me cae en la zona de inestabilidad, o sea, en esta zona, el sistema no puede existir de manera homogénea y deberá evolucionar a un estado heterogéneo, de dos fases. Es decir, digo que son dos fases por la forma de la curva. Después vamos a ver cómo es de tres fases, pero acá alcanzo a ver dos fases. Entonces, ¿cuáles fases? En principio no lo sé, pero cualquiera sean las dos fases de equilibrio, por ejemplo, estas son dos fases cualquiera, yo puedo usar la relación de Euler, ¿no? Escribir como antes el volumen, acá ya hice el reemplazo directo, me ahorré un paso porque se repite, y bueno, saco factor común X alfa C, me queda esto, y de acá despejo el X alfa C. Esto es muy parecido, así que voy un poco más rápido. Y bueno, para el caso de la energía interna ya lo había hecho a esto, así que otra vez, igualando los X alfa C, encuentro la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos que identifican a la fase, ¿no? Esta es la ecuación de la recta que pasa por este punto y este punto. Por lo tanto, yo sé que, dado este volumen, y si estas son las dos fases de equilibrio, el U' me va a caer en la recta, o sea, va a ser esto. El U'I, que me cae en esa recta. Ahora puedo despejar la recta para tener una ecuación de la recta, multiplicando esto y el VC sumando, me queda esto, y luego hago factor común, como hice antes. No hago una distributiva, multiplico esto por B, no factor común, sino una distributiva, multiplico esto por B, y esto por beta C, y me queda acá el término, ¿no? Tengo este por todo esto, y este por todo esto, y me queda así, esto así, y el V me queda suelto acá. Bueno, luego me pregunto por las fases de equilibrio. Bueno, las fases de equilibrio a este volumen B' y a este S son tales que minimizan B, ¿no? A este volumen y este S son constantes, entonces son tales que minimizan minimizan U en este caso, minimizan U, y se corresponde con este punto, ¿no? El que identifica la recta tangente común a dos puntos. Entonces, esta recta me dice que la U mínima va a ser esta que está acá, es la U mínima posible de todos, y es la que identifica la fase de equilibrio. Entonces, la fase alfa de equilibrio y la fase beta de equilibrio, que tienen tangente común, es decir, la misma tangente. O sea, esto, que es la tangente de la recta general, en este caso coincide con la tangente a la curva, que es menos la presión en este caso. No, esta era la fase beta, no la había puesto. Entonces, la recta se escribe así, donde queda claro que menos la presión es esto, para las fases de equilibrio, ¿no? Solamente para la fase de equilibrio. Y la ordenada al origen en este caso es la entalpía de la fase beta. ¿Me van siguiendo?
a la cuarta me van a ir siguiendo bien, seguro. Bueno, si ahora intercambio, en vez de haber despejado x, en vez de haber puesto x alfa c igual a 1 menos x beta c, hago al revés, x beta c igual a 1 menos x alfa c, y hago todo en términos de x alfa c, llego a la recta, a la misma recta de equilibrio, nada más que con alfa, ¿no? Por lo tanto, de acá deduzco que h alfa es igual a h beta. También, como antes, como h es una función de S y P, a S y P constante, en equilibrio a S y P constante, sabemos que h es mínima, no es mínimo, y por el teorema de Euler yo h lo puedo escribir como escribir las otras funciones, puedo escribir así. Entonces acá la única variable libre que me queda es x alfa, así que la derivada de h respecto de x alfa debe ser igual a 0 porque debe ser un mínimo, ¿no? H es mínimo a S y P constante. Y bueno, si esa derivada tiene que ser igual a 0, eso significa que h alfa es igual a h beta. Y finalmente también vale el mismo argumento que antes. Ahora tengo S y P constante, h es una función de S y P, y si S y P es constante, h queda determinada, sea cual sea la fase, es la misma. H alfa tendrá que ser igual a h beta, ¿no? Porque así que no hay duda de que la ordenada al origen de la fase alfa, para la fase alfa, o sea, el h alfa es igual a h beta, de eso no hay duda. Luego también, por el teorema de Euler, ya hemos descrito la entropía, que es esto, y como la entropía es constante para lo que nosotros nos hemos planteado, entonces, como S es constante, yo hago la derivada y resulta que, como esto tiene que ser igual a 0 porque es constante, S alfa es igual a S beta. O sea, yo estoy describiendo una situación que no sería la situación más habitual, pero una situación en que la entropía de la fase alfa es igual a la entropía de la fase beta, al plantear que es constante la entropía, ¿no? En realidad estas dos situaciones son ilustrativas de cómo funciona la cosa, pero no son las más prácticas. Las situaciones más usuales es cuando hay tipo la consistencia líquido o vapor, donde hay un salto en el volumen simultáneamente con un salto en la entropía, ¿sí? En el anterior había un salto en la entropía, en este hay un salto en el volumen, pero no hay un salto en la entropía. Pero lo usual es eso. Ahora vamos a ver los dos casos usuales. Pero antes resalto los saltos acá. El salto entre las fases delta B, que es B alfa menos B beta, es distinto de 0 en este caso, y el delta U también, pero el delta S es igual a 0 y el delta H también. Y luego, puesto que T alfa igual a T beta igual a T, el delta FC es distinto de 0, porque el delta F entropía constante es el delta U también entropía constante y no se diferencia, es F alfa menos F beta. Esto es, F es igual a U menos T por S, y cuando hago el delta U y el delta F, E menos S por T es el mismo para la fase alfa y la beta, y entonces se cancelan. Por eso el delta U y el delta F, si el delta U es distinto de 0, el delta F también. Bueno, luego como el potencial químico de la fase beta es H beta menos T S beta, y el potencial químico de la fase alfa es H alfa menos T S alfa, y como S alfa es igual a S beta, también acá los potenciales químicos son iguales en el equilibrio, ¿no? Es decir, esto sabíamos que debía ser así, si no nos hubiera dado así, entonces estaríamos en problemas. Bueno, y acá también tenemos zonas metaestables, igual que antes, es decir, vale la misma explicación que dije antes entre las zonas metaestables, las marco entre el punto de inflexión y esta fase, y entre este otro fase y punto de inflexión, ahí están las zonas metaestables. Ya hablamos de lo que son, o sea que ya saben.
Y también podemos sacar una ley de las áreas, porque si agarramos esta curva, calculamos la pendiente U en menos la presión y podemos graficar menos la presión en términos de B. Y también pasamos por una zona de pendiente positiva hasta el punto de inflexión, una zona de pendiente negativa entre puntos de inflexiones y otra zona de pendiente positiva, de menos la presión, ¿no? Que es una curva como esta. Esta es la línea de presión de equilibrio y esto que identifica las fases alfa y la beta. No, hasta la fase alfa es estable, acá tenemos la zona metaestable, esta es la inestable, hasta acá tenemos la metaestable y acá tenemos la fase beta estable, es decir, vive como homogénea. Ahora voy a graficar la presión en función del volumen, o sea, el espejo de esta función, es decir, acá grafico menos la presión, la doy vuelta y grafico la presión. Es decir, en vez de poner esto, pongo menos V igual a P. En función de B, a ese constante, ¿no? Me queda una curva como estas, donde es todo lo mismo, nada más que le cambié el signo, ¿no? Esto, como antes, identifica las fases alfa y la beta, la presión, así. Bueno, y ahora sí la giro, ¿no? Acá tengo la curva como la tenía antes y la giro. Y en lugar de quedarme una S, me queda una Z. Por ese signo menos que tenía antes, me queda una Z. ¿No hay por qué motivo se la gira? ¿Para ir más fácil de análisis? O... Porque para hacer para demostrar lo que voy a demostrar ahora. Porque yo quiero calcular el área bajo la curva, bajo esta curva. Okay. ¿No? Ir con diferencial de P, tengo una función B de P, okay, y quiero calcular el área bajo esa curva. Okay. Entonces por eso la giro. Entonces, estas son las fases alfa y beta, y B diferencial de P me da el área, un diferencial de área bajo la curva. Entonces, si yo integro eso es un delta H, ¿no? Porque integro a ese constante. Entonces tengo B diferencial de P, un diferencial de H, estoy integrando y hay un delta H que está esta entropía constante, y como la presión P, que es igual a P beta es igual a P alfa, que le llamo P, bueno, es el delta H entre las mismas presiones y temperaturas. Como las presiones son iguales y las entropías son iguales, el delta H es igual a 0, es decir, es el H beta menos H alfa, que también vimos que es el mu beta menos mu alfa y que es igual a 0. Así que esto significa, por un análisis similar al anterior, igual, porque es lo mismo, que esta área es igual a esta área. Una ley de las áreas para esta situación también tengo. Entonces, la presión de equilibrio es la presión que hace que esta área sea igual a esta área, ¿no? Un criterio para determinar cuáles son las fases de equilibrio. Lo mismo vale para decir que esta área es igual a esta área, ¿no? Bueno, veamos un caso que sirve para caracterizar los casos más usuales con fases que coexisten con distintos volúmenes molares y distintas entropías, como líquido-gas o sólido-líquido, o sólido-gas también. Entonces, ahora lo que tengo es una curva HDS AP constante, ¿no? El otro campo permanece constante. Hay un salto en entropía y el campo permanece constante, P, que es en una situación en las coexistencias de fases que hemos estado viendo, la temperatura y la presión permanecen constantes. Bueno, acá estoy mirando esa transición, pero desde la curva HDS, donde aparece la inestabilidad, se muestra en la HDS. Simultáneamente va a haber una inestabilidad en la FDB, que lo vamos a ver en un rato, después de esta. Entonces, tenemos P constante y la curva que se ve esta, es muy parecida a la UDS, pero la diferencia es que ahora lo que se mantiene constante es la presión, ¿no?
O sea, tengo una HDS en vez de una UDS con la presión constante. Después la curva es muy similar porque la pendiente es la temperatura. Acá es donde aparece la inestabilidad de una curvatura negativa. HSS menor que 0 significa CP menor que 0. Y acá entre estos dos puntos de inflexión, ¿no? Y en esta zona tenemos las zonas estables, HSS mayor que 0, significa CP mayor que 0, y acá HSS mayor que 0. Si el mi sistema tiene una entropía S' tal que cae justo en la zona de inestabilidad, entonces el sistema no puede existir de manera homogénea en la curva, es decir, con estos valores de la curva. Esta curva, vuelvo a repetir, describe al sistema homogéneo. Entonces, ese estado homogéneo es inestable porque no cumple la condición de estabilidad y evoluciona hacia una situación que sí las cumpla, que son situaciones de dos fases. Es un sistema heterogéneo, tiene dos fases, cada una es homogénea en sí misma y por eso la H de la fase para esa entropía tiene que caer sobre la curva de las nuevas fases, ¿no? Sea cual sea las fases alfas que aparezcan, tienen que caer todas sobre la curva porque las fases son homogéneas en sí mismas y la curva describe los estados homogéneos del sistema. Entonces, sean estas y estas las dos fases cualquiera, porque en principio no sabemos cuáles son las de equilibrio, pero sí que tienen que caer sobre la curva y en las zonas estables. Así que si nosotros aplicamos Euler H, lo podemos escribir así como escribimos antes en los otros casos. Sacamos factor común el X alfa C y luego despejamos el X alfa C y me queda esta situación, ¿no? Que es lo mismo que antes, pero reemplazar, por ejemplo, H por U en la de U. Luego, para la de la entropía ya la teníamos calculada, ¿no? Juntando estas, como estos X alfa C son lo mismo, son iguales, entonces lo que obtengo es la ecuación de la recta que une los puntos de las fases, ¿no? Alfa C y beta C. Obtengo la ecuación de esa recta. Eso significa que para un dado S', el punto me cae acá y eso se corresponde con esta entalpía H'I. Luego vemos que hay posibilidad de entalpías menores para otras fases. La menor de todas es la de las fases que están marcadas acá como alfa beta. Pero antes vamos a despejar la recta como hice antes. Despejo la recta, es decir, paso esto multiplicando, acá está multiplicando. Luego hago una distributiva, multiplico S por esto dividido esto, que me aparece acá. Y multiplico también menos S beta C por lo mismo. Sí, S beta C por lo mismo que me aparece acá. Y me queda suelto el S beta C también ahí, que está acá. Entonces, esta es la ecuación de la recta para fases cualquiera, ¿no? Luego, en el equilibrio, como H, la entalpía tiene que ser mínima a esta entropía y a este P constantes, tiene que ser la mínima de todo. Vemos que la mínima de todo cae acá. Cae en la recta tangente común a dos puntos que identifican dos fases, alfa y beta, y que se corresponde con el HE puse E de equilibrio, que es el menor de todos los posibles. ¿No? Estas son las dos fases de equilibrio. Y para estas dos fases de equilibrio el HE cae justo sobre esta recta S', cae justo por todo esto que demostramos, y entonces esa es la de equilibrio. Estas dos fases son las de equilibrio, ¿no? Las que identifica la tangente común a dos puntos en la curva. Así que la pendiente acá es la temperatura, o sea que en la recta de equilibrio reemplazo las pendientes estas por la temperatura.
Sí. ¿No? Las pendientes van reemplazadas por la temperatura y bueno, la ordenada al origen es la energía libre de Gibbs, G beta. Bueno, de la misma manera que demostramos, no hago el paso acá, en el apunte está todo por demás desarrollado, acá no lo hago porque si no tardamos mucho, pero el G beta, es decir, puedo hacer lo mismo que antes y demostrar que G beta es igual a G alfa, y entonces eso significa que los potenciales químicos de la fase alfa igual a la de la fase beta, como ya sabíamos, pero bueno, mostramos consistencia. Sí. Bueno, y acá entonces en esta situación, en esta descripción tenemos un salto en entropía y un salto en entalpía, eso se ve en el gráfico. Después el salto en el volumen no tiene que ser cero, digamos, puede ser distinto de cero, por eso podemos describir situaciones de consistencia de las fases más usuales, y lo mismo con el delta F. O sea, puede ser distinto de cero, no está forzado a ser cero, y bueno, por la misma razón también el delta U es distinto de cero, ¿no? Es decir, el hecho de que delta H sea distinto de cero me lleva a que delta U es distinto de cero. Y acá también aparece lo de las zonas metaestables, ¿no? Entre los puntos de inflexión y la fase de equilibrio. Bueno, hago la pendiente, ahora grafico la pendiente, HS, que es la temperatura, en función de la entropía, como hice con la energía interna en función de la entropía, y obtengo una cosa parecida a la que obtuve antes, la diferencia anterior acá, que P es constante, ¿no? Tengo HS en la temperatura en función de la entropía y P es constante. Antes tenía volumen constante, ahora tengo P constante. Y bueno, hay una temperatura de equilibrio que identifica las fases alfa y la beta, que esta área es igual a esta área, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. La doy vuelta y obtengo la misma S que antes, una S, y S. Bueno. No tengo S en función de T, AP constante, y estas son las temperaturas de equilibrio. T alfa igual a T beta. Que identifica las fases alfa y beta. Bueno, ese diferencial de T es el área diferencial bajo cualquier diferencial de la curva esta. Luego, menos ese diferencial de T es a P constante, a este P constante, es diferencial de G. Así que si hago la integral entre alfa y beta de menos ese diferencial de T, obtengo el delta G entre la presión, que es constante, que es la misma para las dos fases, y como las temperaturas de la fase alfa y la beta son iguales, también entre una temperatura de equilibrio que es la misma para los dos, o sea, estoy evaluando G beta de TP menos G alfa de TP, son iguales, y esto es igual a también la diferencia de potenciales químicos, y es igual a 0. ¿No? Entonces, como esto es igual a 0, estoy diciendo que la integral entre esta fase alfa y la beta me da 0, y eso significa que esta área es igual a esta área. ¿No? Tengo otra vez una ley de las áreas para esta situación. Bueno, y antes de empezar a ver cómo es la forma de los potenciales químicos, veamos el último caso, que es ver la misma consistencia de fase, pero desde una curva F de B. Energía libre de Helmholtz versus el volumen, ¿no? Tengo una curva F de B y ahora mantengo la temperatura constante, ¿no? Es decir, en equilibrio, por ejemplo, líquido-gas, temperatura y presión son las mismas, y es lo que estoy haciendo ahora, considerando ahora. Entonces, la curva es parecida a la U de B, porque la pendiente es menos la presión, que es negativa, ¿no? Es una F de B, AT constante. Entonces tengo una zona
donde FBB es menor que cero, o sea, coeficiente de compresividad isentrópico negativo, o sea, comprimo un gas y se reduce y se aumenta su volumen, aumenta la presión en un gas y aumenta su volumen, cosa que no va, está mal. Entonces el estado es inestable ahí entre estos dos puntos de inflexión. Y luego tenemos las zonas donde sí es estable, donde el sistema se comporta bien. El coeficiente de compresividad es mayor que 0, FBB mayor que 0. Luego, si caigo en un volumen dentro de la zona de inestabilidad, el sistema no puede existir de manera homogénea en estos valores. Esta curva es la que describe el estado homogéneo. Entonces no puede existir de manera homogénea y entonces tendrá que evolucionar a fases a coexistencia de fases, ¿no? Donde cada fase es homogénea en sí misma y por lo tanto los puntos correspondientes a esas fases tienen que caer sí o sí sobre la curva, ¿no? Entonces, cualquiera sea las dos fases que elijamos esta y esta como fase cualquiera que caen sobre la curva, ya sabemos que va a caer sobre la recta que las une, pero hagamos la cuenta de nuevo. La F se puede escribir así por el teorema de Euler, y de ahí puedo despejar el X alfa a C, y ya hemos despejado el X alfa C para el caso para el volumen. Así que al igualar encontramos la ecuación de la recta que une las fases alfa C y alfa B y beta C, ¿no? Esta es la ecuación de la recta que une las dos fases. Podemos despejar la recta, bueno, que es esta la recta, y entonces para un B', el punto cae sobre la recta y corresponde a un F'I, que es este, que vemos que no es el menor de todos. Despejamos la recta, pasando multiplicando este para el otro lado, luego hago la distributiva que hice antes, y tengo la ecuación de la recta para una fase cualquiera. Luego en equilibrio, a unas dadas T y B, la F tiene que ser la menor de todas, y vemos que la menor de todas cae en la recta tangente común a dos puntos de la curva. Por eso digo que esta es la recta de equilibrio, porque es la que minimiza F a un dado B, y que identifica, no, el punto me cae justo acá, el menor de todos, y me identifica entonces las dos fases de equilibrio, que son esta y esta, alfa y beta. No, como la pendiente es menos la presión, entonces la recta me queda, ¿no? Estas cosas en el equilibrio se convierten en menos la presión, y la recta me queda como F igual a menos B por P más B beta por P más F beta, ¿no? O sea, la energía libre de Gibbs es la ordenada al origen, ¿no? Para que quede claro, este menos P son estas pendientes para las fases de equilibrio, que son iguales, ¿no? P alfa igual a P beta. Entonces, de la misma forma que demostramos antes, podemos probar que G alfa es igual a G beta, y entonces, y lo que significa potenciales químicos iguales, mu alfa igual a mu beta, en el equilibrio, ¿no? La misma ordenada al origen. Bueno, acá tenemos un salto en el volumen, que es evidente en estas curvas, y en el delta F, y como veíamos en las curvas anteriores, también hay un salto en la entropía y un salto en la entalpía. Y también tenemos un salto en U, ¿no? Porque si hay un salto en H, hay un salto en U. Bueno, de estos dos saltos se puede deducir que hay un salto en U. También tengo las zonas metaestables, como antes, entre los puntos de inflexión y las fases de equilibrio. Los puntos que identifican a las fases de equilibrio, ¿no? Son las zonas metaestables.
Y tenemos que sacar una ley de las áreas, ¿no? La pendiente de F con B es menos la presión, o sea que FB es menos la presión en función de B. En las zonas estables, FBB significa pendiente positiva de FB, sería esta. En la inestable, pendiente negativa, y en la otra zona estable, pendiente positiva, porque es FBB, ¿no? La derivada de esto, FBB es mayor que 0, pendiente positiva en las zonas estables, negativa en la inestable. ¿No? Es una curva T constante, las presiones de equilibrio son iguales, esta línea identifica las fases alfa y beta de equilibrio. Bueno, acá multiplico otra vez por el signo menos y la doy vuelta para tener presión en función de volumen. A T constante. ¿No? Esta es la presión que identifica la fase de equilibrio de las fases alfa y beta. Y luego giro la curva como giré antes. Acá tengo la curva tal cual, en la página anterior, y la giro, ¿no? Para graficar la curva B de P, ¿no? A temperatura constante, y esta es la presión de equilibrio P alfa igual a P beta, que identifica las fases alfa y beta. Bueno, luego el B diferencial de P es un diferencial de área en esta curva, y si integro ese diferencial de área en esa curva, es la integral entre alfa y beta de B diferencial de P, que es el delta G, también a temperatura constante, ¿no? Es el delta G a temperatura constante. Luego, siendo la presión de equilibrio es P beta, siendo P beta igual a P alfa, entonces el delta G lo tengo que evaluar entre las mismas temperaturas y mismas presiones. O sea, queda G beta de PT menos G alfa de PT, ya sé que eso da 0, igual también a la diferencia de los potenciales químicos, y como sé que la integral de acá a acá da 0, entonces eso significa que esta área tiene que ser igual a esta otra área. Lo mismo acá, esta área igual a esta otra área. Esta es, fíjense que esta curva que está acá es como la curva de Van der Waals, la que vimos como la curva de Van der Waals. Y yo ahí le hablé de la ley de las áreas y le dije, por ahora asumimos que es algo empírico, que la presión de equilibrio es tal que identifica la fase, es tal que esta área es igual a esta área. Era algo empírico, ahora no, ahora vemos que surge de las leyes de la termodinámica, es decir, es una ley de las áreas que se aplica analizando el conjunto de leyes de termodinámica. Claro, de hecho decíamos que esas zonas eran las más inestables. ¿Cómo? Ah, sí, nosotros decíamos que sí, esta era una zona inestable. Sí. Bueno, ya vemos que ahora hay la zona inestable de acá hasta acá, y estas son metaestables. Bueno, ahora veamos cómo sería la forma de los potenciales químicos. En principio tenemos toda una vuelta, ¿no? Porque nosotros tenemos una curva estable que se conecta con la parte inestable, de la curva, ¿no? El mu de TP tiene tres ramas, digamos, tiene que surgir de 3 ramas. Pensemos en cualquiera, en la F de B en función a P constante, o en la HDS a T constante, HDS a P constante, o la F de B a T constante. Pensemos en una de esas, y en cualquiera aparece la rama estable, una rama inestable y otra rama estable, ¿no? Aparecen las 3 ramas, y la rama estable, las ramas estables están conectadas al inestable, porque vengo de una rama estable, paso a una inestable y después a otra estable. Bueno, esto, acá pongo los gráficos que les decía, H de S y H de B, ¿no? Tengo una rama estable hasta el punto de inflexión, rama inestable y rama estable conectadas, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Pero luego las fases beta de equilibrio están conectadas, están juntas, es decir,
a una T y P corresponden a un mismo potencial químico. El potencial químico vale lo mismo. O sea, se cierra como un rulo. Voy de acá hasta acá, debería ir calculando el mu de acá hasta acá, y luego hasta la fase de equilibrio, y luego se cierra acá. Acá se juntan los potenciales químicos, vuelven a valer lo mismo. O sea, parte del potencial químico de acá da toda una vuelta y se junta de nuevo con el potencial químico de la fase alfa. Y la beta es como una especie de rulo que tenemos que ver cómo es, ¿no? A ver, esto vamos a taparlo porque me va a molestar. Entonces, las dos ramas estables entonces también están conectadas por el hecho de que en la temperatura de coexistencia los potenciales químicos son iguales, misma temperatura y presión, ¿no? O sea, el mismo potencial químico. Los potenciales químicos se cruzan y mu alfa es igual a mu beta en el equilibrio. Bueno, veamos qué forma deberían tener las ramas estables e inestables. Por lo pronto, la pendiente de U con T a presión constante es menos la entropía, o sea, pendiente negativa. Y la derivada segunda de mu con T a presión constante es menos la derivada de la entropía respecto de T a P constante. Luego, bueno, esto ya sabemos que T crece con P a T constante, o sea, esto debería ser, con el signo menos incluido, todo esto debería ser negativo para la rama estable y positivo para la inestable. Pero no nos quedemos en eso. Puedo multiplicar por T y dividir por T, y acá identifico una CP, ¿no? Esto es CP menos CP dividido T. CP es positivo, o sea, claramente esto es negativo para la rama estable y positivo para la rama inestable. No, este CP es positivo. Bueno, entonces luego la pendiente de mu con P a T constante, que es la misma pendiente que la energía libre de Gibbs con P a T constante, es el volumen. Y esto implica que la derivada segunda de mu con P a T constante es la derivada del volumen respecto de la presión. Bueno, ya sabemos que esto es negativo para el caso de una rama estable y positivo para una rama inestable. Igual también lo puedo poner en términos de capa, multiplicando y dividiendo por B, y entonces esto me queda como menos B por kappa T, donde todo esto es menos el kappa T. Claramente esto es, como dije, negativo, todo esto es negativo para la rama estable y positivo para la rama inestable, ¿no? Para dejarlo por escrito. Entonces, rama estable es menor que 0, rama inestable mayor que 0, rama estable menor que 0 y rama inestable mayor que 0. Entonces las curvaturas, una negativa y otra positiva para las ramas, y después las pendientes, una negativa y otra positiva, y para las ramas estables las curvaturas son negativas y para la rama inestable es positiva, ¿no? Escribámoslo acá de nuevo. Estas son las curvaturas. Estable es menor que 0 y mayor que 0 inestable. Y acá para el otro caso, con la presión, también estable para la rama estable menor que 0 y la inestable mayor que 0. Así que la forma de la curva debería ser así, ¿no? Fíjense que tenemos, esta es la rama estable correspondiente a la fase alfa, toda curvatura negativa hasta llegar al punto de inflexión. En el punto de inflexión sigue hasta el otro punto de inflexión con curvatura positiva, que acá la puse muy leve porque es difícil hacer el dibujo, con curvatura positiva, y entonces esto llega hasta el otro punto de inflexión, que es la rama inestable, y después nos enganchamos con la rama estable de la fase beta con curvatura negativa, que se junta acá en el rulo que les decía con la fase alfa, ¿no? Porque en la fase alfa, en equilibrio,
los potenciales químicos son iguales, ¿no? Este es el punto de equilibrio a un dado T y P en que los potenciales químicos son iguales. Entonces la forma del potencial químico general, y eso nos lo dicen las leyes de la termodinámica, tiene que ser así. Podrá variar, pero siempre tiene que tener estas curvaturas y estas pendientes, porque la pendiente es menos la entropía, todas pendientes negativas, y la rama inestable, curvatura negativa, y las ramas estables, la rama inestable, curvatura positiva, y las ramas estables, curvatura negativa, ¿no? Eso nos lo dicen las leyes de la termodinámica, ¿no? Esto es mu de t, ¿no? P es constante, y como dije recién, la pendiente de mu con t a presión constante es menos la entropía, o sea, pendiente negativa. Y acá tenemos la curva mu de p, ¿no? Mu de p, que es a t constante, y la pendiente de mu con p es el volumen, por eso son pendientes positivas. Fíjense que acá la pendiente, la rama beta es la de mayor pendiente acá, o la que tiene mayor entropía, mayor valor absoluto de la pendiente, ¿no? O sea, la que tiene mayor entropía, y en este caso, que se corresponde con acá la de menor presión, la de mayor pendiente y mayor volumen. Por eso esta es la fase beta, que está al revés de acá, ¿no? Con la temperatura. Con la presión, la fase beta me da presiones bajas, mientras que acá me da temperaturas altas. Sería la de mayor entropía, es volúmenes, presiones más bajas, volúmenes más grandes. Entonces tenemos las dos curvaturas positivas de la fase alfa y beta, y esta negativa, que es la zona inestable, que une las dos fases desde los extremos, es decir, viene la fase, se encuentra con el cambio de curvatura, acá es donde está el cambio de curvatura, donde la curvatura pasa de negativa a positiva, y acá de nuevo el otro cambio de curvatura, y acá se juntan en el equilibrio, ¿no? En el rulo que decíamos. Esto es en el caso de que en el rango de temperaturas y presiones tengamos una única zona de coexistencia de fase, pero pueden aparecer más inestabilidades, si puede aparecer en el rango de temperatura y presiones que nos manejamos más de una inestabilidad, y entonces si aparece más de una inestabilidad tendremos más de un rulo como esto. Por ejemplo, si tenemos transiciones líquido-gas y sólido-líquido, se vería más o menos así acá en 3 dimensiones, y visualicé el gráfico en 3 dimensiones. Esto es una proyección para una dada presión. Este es el gas, este es el líquido, la rama del líquido, y esta es la rama del sólido. Entonces tenemos lo que importa acá es lo de equilibrio, que es todo esto, ¿no? Hasta que llegamos al cruce de los potenciales químicos, eso es lo de equilibrio. Todo lo demás o es metastable, todo lo del rulo por acá, o es metastable o es inestable. Entonces, acá las pendientes son negativas, acá las pendientes son positivas. En este caso he graficado, esto corresponde a una línea más o menos de por acá, donde aparecen las dos transiciones, ¿no? Si lo hubiera graficado, a una línea de por acá, donde aparecen las dos transiciones, esta curva. Si lo hubiera graficado acá, aparecería un solo rulo, una sola transición. Acá aparecen las dos, por eso pongo los dos rulos. Y esta otra es a una dada presión, más o menos por acá, a una dada temperatura, más o menos por acá, en esta línea donde aparecen las dos transiciones, los dos rulos. Si lo hubiera hecho por acá, me hubiera dado un rulo. Entonces, si yo proyecto los puntos estos de coexistencia de fases sobre esto, es decir, para cada línea de esta línea de temperatura constante, proyecto las presiones de coexistencia de las dos transiciones de fase, y para cada línea de estas proyecto las dos temperaturas. Bueno, voy armando curvas de coexistencia de fases. Sobre estos puntos, sobre estas curvas, las fases coexisten. En esta línea coexiste sólido-líquido, en esta línea coexiste gas-líquido, y en esta línea sólido-gas. Y acá es un punto triple, coexisten las tres fases, ¿no? En el punto triple, ya lo vamos a ver más adelante, pero la recta es tangente común a tres puntos, entonces por eso tengo un punto triple.
y todas esta zona es zona de gas, esta es zona de líquido, zona de sólido y zona de líquido, todos estables en fase homogénea. La coexistencia de fase solamente se da sobre las líneas. Y fíjense que acá hay un punto, acá el punto crítico, si aparece, aparece mucho más adelante en general, o no aparece. Y acá hay el punto crítico que mencionamos en la coexistencia líquido-gas, que analizamos en la segunda clase, que aparece acá, ¿no? Acá, a partir de acá, ya la transición de una fase a la otra es continua, no hay un salto brusco en el volumen ni en la entropía, ¿no? Los saltos bruscos tienen que ver con las pendientes, ¿no? Cambia la pendiente y cambia la entropía, por ejemplo. En este cambia la pendiente y cambia el volumen, en este cambia la pendiente y cambia la entropía. No, nosotros tenemos que, si nos movemos en la zona de coexistencia, estando en la zona de coexistencia, mu alfa más diferencial de mu alfa es igual a mu beta más diferencial de mu beta, porque estamos en la zona de coexistencia, y mu alfa es igual a mu beta también, estando en la zona de coexistencia, siempre los potenciales químicos son iguales, ¿no? Entonces yo voy variando temperatura y presión y me mantengo en la curva de coexistencia, entonces siempre, es decir, a una dada temperatura y presión, mu alfa es igual a mu beta. Si pongo un diferencial de T y un diferencial de P, se producen diferenciales de mu alfa y diferencial de mu beta, que en la zona de coexistencia son tales que esto es igual a esto. Así que esto significa que en realidad el diferencial de mu alfa igual al diferencial de mu beta en la zona de coexistencia. Si desarrollamos los dos diferenciales, esto significa esto, ¿no? Es decir, este es el diferencial de la G por mol, ¿no? Menos S, diferencial de T más B, diferencial de P, para fase alfa y fase beta. Entonces, tengo que colocar olvidé de colocar esto. A ustedes no les pasa nada, pero mi pantalla medio que se apaga. Entonces tenemos que podemos pasar todo lo que está con diferencial de T de un lado y lo de diferencial de P del otro, y tenemos que el diferencial de P está multiplicado por el salto de volumen, B alfa menos B beta, ¿no? Porque pasé B beta para este lado negativo, saqué factor común diferencial de P y me quedo acá. Y acá el diferencial de T está multiplicado por S alfa menos S beta, porque pasé S alfa como positivo acá. Entonces, el salto de volumen multiplicado por, que es el salto de pendientes, multiplicado por el diferencial de P, es igual al salto de pendientes de S multiplicado por el diferencial de T. Y acá deducimos una ecuación, que es esta, que se llama de Clausius-Clapeyron, que, bueno, se escribe el delta S lo podemos escribir como delta H sobre T, así que finalmente queda así. La ecuación de Clausius-Clapeyron. Este delta H es el calor latente por mol, ¿no? Es delta H de la transición entre la fase alfa y la beta, es el calor latente por mol, dividido la temperatura y dividido el salto en volumen, es la pendiente de P con T. Esto se ve claro porque si que el delta H esté diferencial de S se ve claro porque para un proceso reversible el diferencial de calor, diferencial de Current esté diferencial de S, y a presión constante el diferencial de Current es delta H, diferencial de H. No obstante, también podemos pensar que el delta G alfa beta es igual a 0, porque los potenciales químicos son iguales, y esto es delta H menos T delta S, y eso tiene que ser igual a 0, o sea, delta H de acá tiene que ser igual a T delta S. O sea, y claramente, entonces delta H sobre T es delta S, y podemos hacer el reemplazo de este delta S por este delta H sobre T. Bueno, entonces les decía, esta es la curva de Clausius-Clapeyron. Y estas curvas se llaman curvas de Clausius-Clapeyron.
Acá puse las curvas en un gráfico PDT, ¿no? Es decir, este es el gráfico PDT. Si lo pongo en un plano, directamente quedan así, con todas las fases. Y una cosa que quiero destacar es que fíjense que para determinar en la fase donde el sólido es estable, o líquido estable, o gas estable, un punto, tengo que fijar la presión y la temperatura. Si necesito los dos números, pero si quiero ver una curva de coexistencia, fijando uno determino el otro, porque la curva que deduzco de la ley de la termodinámica me dicen cuál es el otro. Y en el caso del punto triple no puedo elegir, es decir, es ese y nada más que ese. 0 grados de libertad, ¿no? Acá, para fijar una fase, tengo 2 grados de libertad, puedo elegir los dos números. Acá solamente uno, 1 grado de libertad, y acá 0 grados de libertad. Lo pongo por escrito acá, ¿no? Para estados de una fase hay 2 grados de libertad, P y T. Para estados de dos fases existe 1 grado de libertad porque tengo una P de T. Y hay un único grado de libertad para 3 fases. ¿No? Desde las ecuaciones, para una fase no hay ecuación que vincule P con T. Para dos fases tengo mu alfa igual a mu beta. Y para 3 fases tengo mu alfa igual a mu beta igual a mu gamma. 2 ecuaciones y 0 grados de libertad, ¿no? Bueno, y con esto termino la clase de hoy.